Querida Iglesia, queridos hermanos y amigos, es un placer dirigirme a todos vosotros. Estamos terminando el mes de mayo y es concretamente el 27 de mayo del 2020 y hemos pasado momentos difíciles, muy duros. Algunos han perdido seres queridos por esta pandemia, otros han sufrido en su propia carne el sufrimiento de un virus desconocido totalmente para todos nosotros. De cualquier forma, hoy me gustaría tener una breve reflexión con vosotros. La he titulado La protección de Dios no ha faltado hasta el día de hoy. ¿Sabes? Cuando yo pienso en Israel, siempre me ha impresionado la historia de la liberación que Dios obró en el antiguo Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo más impactante para mí de toda esta historia es el encontrar un paralelismo, extraordinario paralelismo entre la liberación que experimentó el pueblo de Israel después de 4 siglos de esclavitud en Egipto rumbo a la tierra de Canaán, y la liberación final que el pueblo de Dios experimentará mientras vaya rumbo a la Canaán celestial. Sin duda del pasado todos nosotros podemos aprender lecciones que nos van a ayudar también a enfrentarnos a un futuro, a nuestro propio futuro. No sé si recuerdas de que después de que los hijos de Israel estuvieron 4 siglos, como digo, de esclavitud en Egipto, por fin había llegado el momento en que Dios iba a cumplir su promesa de liberarlos de esa esclavitud. Hoy nosotros estamos viviendo también siglos de esclavitud en un mundo de pecado, oprimidos por la enfermedad, por el sufrimiento, por la muerte, por todas partes. Nos vemos rodeados y habla todo ello de que el mal todavía existe, todavía está aquí. En ambos casos, el mismo enemigo que en el pasado actuó es el mismo enemigo que hoy sigue actuando y que en ambos casos buscaba y sigue buscando lo mismo, y es nuestra destrucción, la desaparición de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. En ambos casos, repito, el pueblo de Dios se encontraba y hoy se encuentra y se encontrará al límite de sus fuerzas y de su desaparición. Y Dios, en los tiempos de Israel, Dios envió sus mensajeros, lo hizo a través de Moisés y su hermano Aarón, con un clarísimo mensaje: deja ir a mi pueblo. Este era el mensaje que de parte de Dios fue proclamado directamente al faraón. Pero el faraón, en Éxodo 5:1, el faraón, su respuesta fue muy clara y presuntuosa: ¿y quién es ese Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Dice el versículo 2. ¿Quién es ese Señor? ¿Sabes que hoy estamos viviendo también en una época de descreimiento total, de arrogancia directa del hombre? Un hombre que ha apartado de golpe a Dios de sus vidas. El ser humano de hoy no quiere saber, en general, no quiere saber nada de Dios. Y el Señor también ha enviado sus mensajeros por medio de sus profetas en su palabra con clarísimas advertencias que nos anuncian el tiempo en el que estamos viviendo. Claras advertencias de que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, a las puertas, dijo Jesús, Lucas 21-28. Hubieron 10 plagas terribles en el antiguo Egipto. Cayeron sobre Egipto antes de que Dios liberara a su pueblo de la esclavitud. Y así mismo va a suceder en el tiempo final. Las plagas postreras también caerán sobre todos aquellos que no hayan querido saber nada acerca de Dios ni de la salvación que Dios ha estado durante tanto tiempo intentando convencer el corazón del ser humano. La última plaga en Egipto, recordarás que fue terrible, la muerte de todos los primogénitos, comenzando por el hijo del faraón. Moisés y Aarón, mientras tanto, estuvieron instruyendo al pueblo de Israel para que supiera cómo debía reaccionar, cómo debía responder ante aquella manifestación espectacular de un Dios que con mano poderosa, en medio de prodigios, los iba a liberar de aquella esclavitud. Les advirtió que debían sacrificar un cordero y con su sangre untar los dinteles de las puertas de su casa.
En la entrada de la puerta de su casa debía estar la marca, la señal de la sangre de aquel cordero. Esta señal, ¿sabes?, no podía tomarse livianamente sencillamente porque estaba marcando la diferencia entre aquellos que de verdad confiaban en Dios y los que no confiaban en Él. Aquellos hogares que por descuido, porque sin duda también debió de haberlo, por dejadez o sencillamente por rechazo, porque no quisieron saber nada, no tenían aquella marca distintiva de protección y de cuidado de Dios. Y el ángel exterminador actuó en esas casas. Pero aquellos que por el contrario creyeron en él y colocaron esa señal con esa sangre de aquel cordero que había sido sacrificado y que esa noche comieron con hierbas amargas, fueron liberados. Hoy, sabes, hoy también nuestra elección es libre, lo mismo que lo fue en el pasado. Estamos diciendo de qué parte vamos a estar también nosotros en toda esta historia, si vamos a estar de parte de Dios aceptando los consejos, las advertencias, los mensajes que Dios nos ha dejado en su palabra, o vamos a ponernos de parte del ángel rebelde. Y cuando las plagas comiencen a caer, puedo decirte que será entonces demasiado tarde para que cambiemos nuestra lealtad. No será cuando veamos realmente el problema encima, cuando entonces busquemos solución y remedio. La puerta de decisión, mi querido hermano, mi querida hermana y amigo que estás escuchando, es ahora y es hoy. Se cuenta la historia, una historia que sin duda es probable que conozcas, la historia de aquel leñador que estuvo todo el día, salió aquella mañana a trabajar y regresaba después de toda una larga jornada de trabajo. Y cuando llegó a su casa encontró que todo humeaba, toda su vivienda se había quemado, ya no ardían llamas, se había consumido todo, se había extinguido, todas sus pertenencias, todas sus cosas se habían reducido a un puñado de ruinas humeantes. Así que con angustia, con impotencia, contemplaba el desastre de ver todas sus cosas convertidas en una verdadera ruina. Y mientras bajo sus pies iba caminando por todo su terreno, bajo sus pies crujían las maderas calcinadas, cuando se dirigió al lugar donde se encontraba entonces el gallinero también quemado, comenzó a mover instintivamente los escombros, cuando de repente descubrió un montón de plumas que estaban ennegrecidas. Así que con su pie empujó aquellas plumas a un lado, y para su sorpresa descubrió que salieron 4 pollitos vivos de debajo de aquellas plumas quemadas. Aquellos 4 polluelos habían sido protegidos por el cuidado amoroso de su madre, que ella había preferido morir a que sus 4 polluelos perecieran en las llamas. ¿Sabes? Dios utilizó un lenguaje extraordinario, un lenguaje precioso, tal vez de los más bellos lenguajes que Dios haya escogido en su palabra, en el Salmo 91, esta vez en el versículo 4 que comparto contigo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, dice. Esto es lo que Dios ha hecho, ¿sabes? Y lo ha hecho y lo va a hacer, precisamente para descubrir lo que está dispuesto a hacer por ti y por mí, por todos sus hijos, aunque caigan las últimas plagas sobre nuestro mundo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, sin duda alguna. Y añaden los versículos 7 y 11, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y el 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes? Cuando lees estas palabras, son palabras tan poderosas porque te dan seguridad, certeza de que no estás solo. Te puedo asegurar que el mismo Dios que ha estado cuidando y velando por ti, lo va a seguir haciendo si quieres y si se lo permites, hasta el fin de la historia de nuestro propio mundo, de nuestra propia vida. Así que el llamado de hoy, en esta mañana, es que vivas dependiendo de Jesús. No lo dejes para mañana. Vive hoy confiando en Él. Pon tu vida realmente en sus manos. Deja que Él sea
el que dirija todos los acontecimientos que tengan que ver con tu vida, con tu familia, estén contigo o estén en otro país, en otro lugar. Y aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, que sin duda van a venir y vamos a tenerlas que enfrentar, el Señor no va a dejar de estar a nuestro lado, aunque sean superiores a nosotros las dificultades que tengamos que enfrentar. Nunca el Señor va a permitir que nos superen, porque junto con la prueba Él dará la salida para que podamos soportar, dice el texto bíblico. Así que ojalá el Señor te bendiga, te ayude y te guarde para vivir una vida de victoria con Él. Que Dios te bendiga.